El Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga presentan Tema Libre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto en saludarle en esta nueva emisión de Tema Libre, este programa coproducido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Universidad Vasco de Quiroga. Yo soy Julio Hernández Granados y le agradezco mucho que me acompañe y lo invito a que se quede acá los próximos 60 minutos porque tendremos cosas muy interesantes que compartir a través de este espacio. Los temas más trascendentes, aquellos que le ocupan y le preocupan a usted, pero sobre todo aquellos que le interesan a los chavos universitarios, los vamos a estar abordando aquí a través de Tema Libre. Hoy vamos a hablar precisamente acerca de la participación, la importancia de la participación de los jóvenes en la vida social de la actualidad. ¿Qué onda con los chavos? ¿Están todos dedicados a la escuela? Algunos andan más metidos en el antro que en otra cosa. Hay algunos que le quitan tiempo a uno y otra cosa para dedicarse a la actividad social, a la vida activa y sobre todo a acciones de carácter voluntario que le sirvan al Estado de Michoacán y al país. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que ojalá que se quede con nosotros y además que participe con sus opiniones y comentarios. Las vías de comunicación, las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión ya están a su disposición, ya aparecen en su pantalla y por supuesto también las vías de contacto de su servidor a través de redes sociales. Julio Hernández Granados en Facebook y en Twitter @JulioH Granados. Vamos precisamente con la cápsula que nos introduce a la temática de este programa. Existen múltiples intereses en relación a nuestras actividades de interacción social y esparcimiento, como el ir al cine, salir con los amigos o pasar tiempo en redes. Sin embargo, dentro de ese tenor, es importante dedicar... Hablando el día de hoy con nuestros invitados, que son los estudiantes de Mercadotecnia y de Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Chavos, bienvenidos, chicas, bienvenidas. Gracias por estar acá. Y por supuesto con el secretario de los jóvenes en el estado de Michoacán, el licenciado Rodrigo Iván Maldonado López, a quien le agradezco mucho que haya aceptado la invitación. Secretario, bienvenido. Al contrario, Julio, un gusto saludarte, un gusto saludar a la Universidad Vasco de Quiroga a través de sus jóvenes. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, pues muchas gracias por haber aceptado. ¿Qué onda con los chavos? ¿Cómo están los jóvenes del estado de Michoacán? Evidentemente los chavos deben dedicar su tiempo a la escuela, algunos tienen que chambear para poder ir a la escuela, y al tema de la diversión y la recreación, que es fundamental para los jóvenes. Pero pues ese es el prototipo, ¿no? O eso es lo que quisiéramos todos. Pero hay muchos chavos que están enfrentando dificultades, complicaciones muy severas, claro. Y sobre todo hay muchos chavos que desafortunadamente se han instalado en la apatía, se han echado o nos hemos echado, incluidas las generaciones que ya no somos tan chavos, nos hemos echado a la hamaca y hemos dejado que las cosas rueden y no hemos influido en el cambio que queremos para este estado y para este país. ¿Cómo lo ve Rodrigo Maldonado? Fíjate, Julio, que yo creo que es algo muy importante que hablemos, porque es algo que a todos como sociedad nos atañe. En un país como México, que tenemos algo que se ha mencionado mucho, que es un bono demográfico, el famoso bono demográfico de 30 millones de jóvenes que tenemos en el país. ¿Todavía nos dura? Y que todavía lo tenemos, y que al día de hoy, aquí en Michoacán, 1.350.000 ciudadanos son menores de 29 años. Y esto representa, pues, indiscutiblemente efectivamente un bono demográfico, pero ¿qué está ocurriendo con ese bono? Que esto es precisamente lo que es importante que hablemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes en Michoacán? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van? Porque bueno, pues ahora me toca a mí la gran fortuna de ser secretario de los jóvenes en el estado y después de, bueno, pues de haber participado durante un gran lapso de tiempo, desde los 17 años con actividades juveniles, y ahora me toca pues estar al frente de una dependencia que es de atención a los jóvenes. Y nos damos cuenta de muchas deficiencias que efectivamente tenemos como Estado, no solamente como gobierno, y que en ese mismo sentido nos atañe a todos el poder enfrentarlos. Hablamos de la famosa generación de los ninis, pero pues bueno, también a mi generación, creo que tú eres una más chico que yo, pero a mi generación le decían la generación X, y en ese mismo sentido nos van catalogando por etapas, por periodos, y bueno, pues ahora a esta generación les ha tocado ser la generación Nini, ni estudian ni trabajan. Pero hay una realidad muy clara, en Michoacán el 97% de los jóvenes se han alfabetizado. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, han acudido al menos a la educación básica.
Y bueno, pues esto nos da la oportunidad de pensar y aspirar a que dentro de Michoacán tenemos en este famoso bono demográfico una oportunidad de oro. Yo le he comentado al gobernador Jara en las reuniones que hemos tenido previas, de que es muy importante que trabajemos con los jóvenes que tenemos ganados en Michoacán, que son aquellos jóvenes que van a las escuelas, que están yendo a las universidades, tanto públicas como privadas, a las escuelas de estudio medio superior, como el Colegio de Bachilleres, el ICADMI, el CECATI, que son instancias educativas de nivel federal y estatal que nos da la oportunidad de poder detectar que los jóvenes en Michoacán sí tienen oportunidades. El problema es que las tomen y que se vayan por las puertas correctas y no se vayan por las puertas falsas. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes en Michoacán? ¿De trabajo, de estudio, de recreación? Vamos a estar hablando de eso más adelante aquí en este espacio y por supuesto Claro que sí. escucharemos los planteamientos que tienen que hacer los jóvenes que nos acompañan, estudiantes, ellos ya lo decíamos, de la licenciatura en Mercadotecnia y también de la licenciatura en Comunicación de esta Universidad Vasco de Quiroga. Nosotros por lo pronto hacemos una pausa y regresamos porque tenemos mucho más aquí a través de este espacio Tema Libre, una coproducción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la Universidad Vasco de Quiroga. No se vayan, ya volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con la doctora Guadalupe Trejo Estrada, quien es catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga. Doctora, platíquenos, nos encontramos viviendo en una sociedad en crisis. ¿Cuál es el papel que deberían de jugar los jóvenes en dicha sociedad? Yo creo que aquí la pregunta tiene que ver más con qué papel le otorgan las familias a los jóvenes. Desafortunadamente vivimos en una sociedad en donde, bueno, si no se toma en cuenta a veces la opinión de la mujer en la relación con el varón, menos se toma en cuenta la opinión de los jóvenes. Yo creo que los jóvenes tienen muchísimo que decir en este momento. Los jóvenes universitarios, bueno, a partir de su experiencia personal y de su experiencia también como estudiantes, pero también los jóvenes que no están estudiando, que están trabajando, o incluso los jóvenes que no están haciendo nada, tienen una experiencia de vida. Quizá en este es el momento, en esta sociedad en crisis, como tú bien lo dices, de tomar en cuenta lo que opinan los jóvenes. En las familias es muy triste ver cómo seguimos todavía pensando que los jóvenes no tienen nada que decir, que quien tiene que opinar son el papá, a veces en el mejor de los casos el papá y la mamá, pero a los jóvenes no se les escucha. Yo creo que yo no te podría responder qué papel deben jugar. Lo que sí te puedo decir es que tendría que ser tomado en cuenta su papel en la construcción de una sociedad del futuro. Doctora, muchas gracias, agradecemos por esta valiosa aportación. Nosotros regresamos al estudio, esto es Tema Libre. Gracias, qué bueno que sigue con nosotros aquí en Tema Libre, en esta emisión correspondiente al tema de los jóvenes. Hoy platicando con el secretario de los Jóvenes, Rodrigo Maldonado, y también con los estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga que corresponden a las carreras de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia. Vamos a ver qué nos dijo la gente en la calle. Les preguntamos si verdaderamente hay oportunidades para los jóvenes en este estado, en esta capital michoacana particularmente. Hay buenas oportunidades de trabajo para los chavos, hay oportunidades de estudiar, hay oportunidades educativas, o están tremendamente restringidas esas oportunidades. ¿Qué es lo que dice la gente? Vamos a ver. ¿Cuál es el papel que juegan los jóvenes en el Estado? No los toman en cuenta, casi porque casi se enfocan más a las personas más que son más de edad, que según piensan que ellos son los que tienen más conocimientos que uno, que porque uno pues va empezando y todo eso. Creo que los jóvenes principalmente tenemos el rol de comprometernos más con nuestro país. Nuestro país está pasando por duros momentos, entonces yo creo que los jóvenes debemos de poner nuestro esfuerzo para hacer algo en ese sentido. Considero que los jóvenes en los tiempos de ahora tenemos como un papel muy importante para contribuir a cada una de las decisiones que pueda tomar el gobierno, que pues ahora está sobre nosotros. Entonces, ¿cuál crees tú que es ese papel que ahorita tienen los jóvenes? Pienso más que nada es como comprometernos con la educación de nosotros mismos y intentar de no desviar esta atención sobre los estudios hacia otro tipo de cosas, ya que pienso que
que si la gran mayoría logramos concretar una carrera universitaria, pues vamos a contribuir no solo como al gobierno, sino también a toda la sociedad, que es lo principal en nuestro país. Preparándonos, ¿no? Como personas y como sociedad. Creo y estoy convencida que una sociedad que se prepara y que estudia, que sabe cuáles son sus cuáles son sus derechos, sus obligaciones, puede tener una mejor visión y puede generar esos cambios en la ideología de este país. Creo que sin duda la base es la educación. Bueno, pues ahí tiene usted las opiniones muy valiosas de nuestros amigos del público que hablan, algunos, de que estamos ante una buena causa de oportunidades y que los jóvenes, muchos no las han aprovechado, y otros, la mayoría, pues que las circunstancias no son precisamente las más bollantes, no son las que tuvieron otras generaciones en materia de oportunidades para educarse, para trabajar, para recrearse, para salir adelante. Vaya, en los últimos tiempos incluso la principal preocupación de los jóvenes que viven en Michoacán y sobre todo de sus papás es si pueden salir a la calle con la certeza de que van a regresar, particularmente en el ambiente hostil, complicado, difícil de violencia que ha vivido nuestro estado y nuestro país en los últimos años. ¿Cómo lo ve Rodrigo Maldonado, el secretario de los Jóvenes? Fíjate, Julio, que acabas de comentar algo muy interesante. Yo creo que desde hace muchos años en nuestro país hemos estado viviendo una serie de crisis. Crisis financieras, crisis económicas, crisis de identidad. Y lo que yo platico mucho con los jóvenes es que luego ya no sabemos ni qué crisis nos está patrocinando, porque no sabemos exactamente qué es lo que nos está ocurriendo ni por qué. En nuestro estado venimos de un proceso muy complicado, muy complicado en el tema de la seguridad, en el tema de las oportunidades de trabajo, en el tema de las opciones de estudio para los propios jóvenes y que precisamente no se vayan hacia otro tipo de actividades ilícitas que desafortunadamente les puede poner incluso a riesgo su vida y la de sus propias familias. Y en ese mismo sentido yo creo que es muy importante que hagamos todos un frente común. No es solamente un tema de responsabilidad del Estado o del gobierno, sino es un tema de responsabilidad social. Y que en ese mismo sentido nos atañe a todos participar y ponernos de acuerdo para que juntos logremos el que podamos realmente darle a los jóvenes las opciones que requieren. Michoacán es un estado eminentemente rico y paradójicamente pobre. Y en ese mismo sentido, yo creo que todos como ciudadanos debemos de optar por buscar opciones que nos permitan a todos crecer. Y por ello es que también hay una realidad muy clara en nuestro estado. Es un estado eminentemente también estudiantil. Tú vas aquí en la ciudad de Morelia y tenemos 13 universidades, tenemos institutos de estudio medio superior y superior, pero no solamente aquí en Morelia. La propia Universidad Michoacana, la propia Universidad Vasco de Quiroga tienen extensiones en el interior del estado. Y esto nos da la oportunidad de poder declarar que efectivamente los jóvenes tienen intenciones de salir adelante. Pero ante ello es importante actuar para que los jóvenes no emigren hacia otros estados o hacia el país del norte. Vamos a ver qué preguntas tienen nuestros compañeros estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga. Te preguntamos tu nombre, tu carrera y por supuesto tu pregunta. Bueno, mi nombre es Verónica Hernández, estudio segundo semestre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBAC. Mi pregunta es, evidentemente tenemos mucha deserción escolar, pero creo que las principales causas es por el falta de económico. Entonces, usted como secretario de los jóvenes, ¿cómo puede ayudar a los jóvenes para que no exista cierta deserción escolar? Fíjate, Vero, que es muy importante pensar que en nuestro estado contamos con una situación económica precaria, en la cual definitivamente en los municipios del interior del estado la ciudadanía no tiene opciones de poder ir a estudiar. Sin embargo, hay una realidad, hay casos muy honrosos de jóvenes que aún en las peores circunstancias han tomado la decisión de estudiar, de hacer una carrera y de aventarse a hacerlo. En este mismo sentido, yo entiendo y entendemos la gran mayoría de la sociedad que vivimos una situación de crisis muy fuerte en el tema económico y que esto puede ser un factor muy importante para que el joven deserte de estudiar. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera a veces para comer o para la combi, ¿no? Pero hay una realidad que sí hay ejemplos muy honrosos de jóvenes que a pesar de las circunstancias han decidido estudiar.
¿Qué es lo que se requiere? Pues buscar. ¿Sí? Yo creo que es importante que veamos la manera en la cual se puedan, por parte del gobierno, tanto los municipios como el propio Estado y la Federación, apoyar a la juventud. Hay municipios, como el municipio de Tuxpan, que he tenido la gran oportunidad de conocer el programa que ellos manejan, y que en ese mismo sentido tienen incluso una casa aquí de atención para los jóvenes que viven aquí, que son de Tuxpan y que estudian, y que ahí se les puede dar la alimentación y en algunos casos hasta hospedaje, incluidos ciudadanos que también tienen algunas enfermedades o por alguna circunstancia tienen que venir aquí. Es un ejemplo muy claro de que cuando un gobierno tiene intenciones de apoyar, logra el resultado. Dentro de la Secretaría de los Jóvenes estamos pues muy vinculados con las otras instancias del gobierno, como es la atención a migrantes, a indígenas, la Secretaría de la Mujer y bueno, indiscutiblemente la Secretaría de Política Social, con la finalidad de que podamos juntos trabajar en pro de aquellos jóvenes que realmente tienen intenciones de estudiar y ver la forma en cual podamos ayudarles a través de becas, a través de orientación y también de apoyo para que ellos puedan salir adelante en sus carreras. ¿Se contestó tu pregunta, Vero? ¿Se contestó tu pregunta? Sí. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. ¿Cómo apoya el Estado de Michoacán a sus jóvenes? Es decir, en medio de una crisis financiera como la que vive el gobierno estatal, ¿cómo pueden generarse programas de apoyo, recursos económicos y financieros que ayuden a incentivar precisamente esta preocupación que tienen los jóvenes de falta de apoyos? Fíjate, Julio, que yo creo que aquí el principal tema es el acceso a la educación, pero junto a eso también el joven requiere también acceso al empleo o al autoempleo. También requiere orientación en lo que refiere a las adicciones, a cómo no entrar a esos temas difíciles que pueden llegar a coartar tu vida y también, bueno, pues las diferentes consecuencias que con ello trae, desde lo que es la promiscuidad, las enfermedades de transmisión sexual, el acoso, que ahora se llama bullying, pero finalmente pues es una situación en la cual todos como jóvenes en algún momento de la vida llegamos a vivir, a padecer o a estar frente a esos temas. En este mismo sentido, la Secretaría de los Jóvenes, el gobierno del Estado a través de la propia Secretaría de los Jóvenes, toca estos puntos que son de vital importancia. Primero, el ver la forma en la cual los jóvenes puedan tener acceso a la educación. En las grandes opciones que hay, la variedad de opciones que tiene el Estado para poder acceder a capacitación y a formación, a través de los institutos tecnológicos, a través de los institutos de capacitación, y ver la manera en la cual, en coordinación con los estados, con los municipios, como lo comentábamos, buscar la forma en la cual los jóvenes puedan tener un apoyo para que puedan estudiar. Aquí interviene el gobierno federal también, a través del Instituto Mexicano de la Juventud, en donde pues también se mete a concurso, a participación, el que los jóvenes que tienen esta necesidad de ser apoyados, también se entren a un escenario en el cual pues también se pruebe el que ellos efectivamente tienen el interés, el deseo y el compromiso de salir adelante. ¿Cuántos jóvenes en Michoacán están en la categoría de ninis? Es decir, no trabajan, no estudian, y la sociedad los está convirtiendo en presa fácil de los vicios o incluso de algunos otros riesgos todavía más peligrosos? Vamos a preguntarle de eso a Rodrigo Maldonado y a nuestros invitados, estudiantes, por supuesto, pero será cuando regresemos de la pausa. Claro que sí. Volvemos con más aquí a través de Tema Libre, es una transmisión del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hoy transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, con una coproducción evidentemente con esta casa de estudios. Ya volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Ahora nos encontramos con la maestra Evelyn Caballero, quien precisamente es catedrática de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y de Psicología de aquí de la Universidad Vasco de Quiroga. Maestra, cuéntenos, actualmente nos encontramos viviendo en una sociedad en crisis. ¿Cuál es el papel que debería jugar el joven en dicha sociedad?
Me parece que también hay que sacar las cosas productivas de este mundo globalizado. Me parece que también hay que acercarnos más a los jóvenes, a hablar con ellos, a tratar de que no se sientan solos en este consumismo o en esta era del vacío donde no saben a quién recurrir. No podemos categorizar la idea de que los jóvenes hoy en día son diferentes, porque creo que cada generación tiene sus propias necesidades y sus propios conceptos de lo que es la vida. Pero lo que sí creo es que ellos necesitan un acercamiento del adulto para que se puedan sentir en mejor sintonía y armonía con y que entonces el mundo globalizado no los atrape tanto en esta crisis existencial y puedan ellos tener un apoyo en alguien que sea confiable. Maestra, agradecemos esta participación y esta valiosa colaboración. Nosotros regresamos al estudio. Esto es Tema Libre. Estamos de regreso aquí en Tema Libre. Gracias que continúa con nosotros en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en esta transmisión y coproducción con la Universidad Vasco de Quiroga. Aprovechamos para mandarle un saludo a la gente que nos hace favor de acompañarnos en las distintas regiones del estado de Michoacán, a los jóvenes que nos ven en la costa de Michoacán. Un saludo, un abrazo para ellos y también a los amigos de la Tierra Caliente. Gracias por estar aquí en la señal de la tele de todos, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy platicando con el secretario de los jóvenes, Rodrigo Maldonado, y con los estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Qué onda con los ninis? Los chavos que ni estudian ni trabajan. Y no hablo de los que están inscritos en una escuela y se hacen patos, no, hablo de los que de plano ni van a la escuela ni acuden a trabajar porque o no han encontrado oportunidades o de plano se les han ido, se las han ido ingeniando ellos para no hacerlo. ¿Cómo está el panorama en esta materia y cómo se convierte en este gran grupo de jóvenes, que no son pocos, ya nos dirá el secretario de qué tamaño es el universo de los ninis, cómo se convierten en presa fácil de las adicciones y de otro tipo de problemas? Secretario. Fíjate que los datos nos hablan de que hay aproximadamente entre 270 y 300 mil jóvenes en Michoacán que ni estudian ni trabajan. Y en ese mismo sentido, pues bueno, el hecho es que tenemos un grave riesgo ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues efectivamente se convierten en presa fácil de la delincuencia organizada. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Claro, y al mismo tiempo yo creo que es algo muy importante también que hagamos mucha conciencia. Estos jóvenes ninis tienen papá o tienen mamá o tienen familiares. Y en ese sentido yo he venido hablándolo muy claramente, preguntándoles, ¿dónde están sus familias? Porque es muy fácil catalogar a los jóvenes en términos de que eres nini. Sí, está bien, pero hay un origen, y ese origen es la familia. Y ahí es donde tenemos que incidir, porque hay un origen, una razón por la cual los niños, los jóvenes son ninis. No tienen trabajo, no estudian, y no es precisamente el que no quieran todos. Habrá algunos que seguramente no tienen ni la mínima intención de estudiar y trabajar. Sí, eso ya se dice de otra forma, sí, ya son flojos. Pero hay otros que desafortunadamente las circunstancias de la vida no les ha dado la oportunidad ni de trabajar ni de estudiar. Y ahí yo creo que es muy importante que incidamos. Y creo que ahí es donde tenemos que vernos como sociedad. ¿Y cómo le entramos a este tema? Yo creo que es a través de la familia, a través de una capacitación en la cual también abordemos a los padres de familia o a los familiares. ¿Por qué? Porque finalmente son ellos los formadores. Nuestra generación, mi generación, es la generación formadora de los jóvenes que hoy son ninis. Esos jóvenes de la época de los 80s, que hoy tienen hijos entre 15, 13, 18, 20 años, pues son también los responsables de tener hijos que no quieren ni estudiar ni trabajar. Por las circunstancias económicas, entiendo perfectamente bien eso, o bien por las circunstancias de descuido, porque es mucho más fácil hacer a un lado el problema que enfrentarlo. Los jóvenes y la ociosidad y el peligro de que esa sociedad los lleve pues a las drogas, que es muchas veces una parada terrible en esta materia. Vamos a verlo. ¿Qué tendrían que hacer los jóvenes para generar un cambio? Los jóvenes debemos de hacer más conciencia social, debemos de salir más a las calles, de hacer más por nuestra sociedad, no quedarnos nada más con las manos atadas o cruzados de brazos, sino debemos de poner en práctica todo lo que aprendemos. En el momento de que tú ya tienes la educación, vas a tener las bases para poderlas transmitir
a tu familia cuando ya formes cuando ya tengas un seno familiar. Entonces pues ya vas a poder contribuir a más generaciones, la educación que tú tuviste, los valores que te fueron forjados dentro de las instituciones, y pues sí, más que nada de esta manera. Tratar de alguna manera ser más solidario, escuchar a las otras personas y de alguna manera también tener esa idea de que las cosas pues pueden cambiar, que no son estáticas, sino que nosotros tenemos en nuestras manos el poder pues generar ese cambio. Cambiando nosotros mismos y haciendo lo que nos corresponde a nosotros los estudiantes, pues venir a la escuela y hacer nuestras tareas, ¿no? Y cada quien tomar el papel que le corresponde a cada quien en la sociedad, y así podremos tener pues un México mejor. De que se nos tomara en cuenta en algunas decisiones que a lo mejor, por ejemplo, en el campo de cuando se legisla, pues pedir propuestas o opiniones tanto a instituciones educativas, a lo mejor de nivel superior, que es donde se concentra ya mayores jóvenes y con una conciencia ya más madura. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que opina la gente. Hay preocupación, hay consternación y hay conocimiento, aunque no completo, de cómo está el panorama de las adicciones en nuestro estado. Ustedes, en la Secretaría de los Jóvenes, me imagino que sí lo tienen. Fíjate que hay una realidad muy clara. A finales de los 90s, yo hice mi tesis sobre el narcotráfico en México. Se llamaba El narcotráfico en México, crimen transnacional organizado. Mi tesis era, en aquel entonces, de que nuestro país estaba catalogado a nivel mundial como un país productor de drogas, mas no como un país consumidor. Y el grave riesgo que se corría en aquel entonces era que precisamente nuestro país se convirtiera en un país consumidor también. Y desafortunadamente es lo que ha venido sucediendo. En los tiempos en la época de los 90s, 80s, cuando sabíamos de un joven que andaba metido en las drogas, pues era un joven joven problema. Era una excepción, ¿no? Así es, y además su grupo lo hacía a un lado, lo relegaba. Hoy se convierte en una moda la utilización de drogas en las fiestas e incluso ya fuera de ellas, ¿no? En donde ya se convierte en un elemento indispensable para poder sentirse bien y elevar tu propia autoestima. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? ¿Por qué el joven llega a probar las drogas? Pues puede ser, por un lado, la problemática que viva familiar, por un lado. Por el otro lado, también la debilidad con la que ha sido formado, para que en ese mismo sentido no tenga la capacidad de enfrentarse y rechazar el acceso a este mundo oscuro en el cual pues el resultado va a ser el mismo. El joven va a perder su vida y va a perder las oportunidades. Y en ese mismo sentido, cada vez vemos más involucrados a los jóvenes en los temas. La realidad es que ahora es mucho más silencioso. Ahora resulta que los padres, por la falta de comunicación con los hijos, no se dan cuenta de que los hijos efectivamente están consumiendo drogas. Y es ahí un grave problema. ¿Por qué? Porque la comunicación está rota. Y eso es lo importante. Ahora tenemos que retomar a los padres jóvenes para que ellos retomen también la comunicación con sus hijos y en ese mismo sentido estén más al pendiente y se den cuenta si tienen o no algún problema de déficit de atención que indiscutiblemente los puede llevar a un tema de alcoholismo o de drogadicción. Tenemos una pregunta de nuestros compañeros universitarios, su nombre, su carrera y su pregunta, por favor. Mi nombre es Denise Guerrero, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de segundo semestre. Bueno, mi pregunta es, ¿qué medidas ha tomado el gobierno michoacano en torno a este problema que se vive entre los jóvenes de la drogadicción? Fíjate, Denise, que este tema es muy, muy delicado. Es muy importante que el gobierno también genere información adecuada para los jóvenes y hablar claro de la realidad que estamos viviendo. Michoacán históricamente ha sido un estado productor de drogas y hemos sido todos testigos de cómo prácticamente día con día como le dicen, se revientan cocinas productoras de drogas sintéticas y que en este mismo sentido el ejército mexicano, la Marina, el gobierno del estado participan en una lucha frontal hacia los productores de drogas y a quienes los siembran. Hace 20 años pues era la producción de marihuana. Hoy a través de las metanfetaminas o bien de diferentes drogas sintéticas se hacen otro tipo de drogas que son de fácil acceso para la población y que incluso son mucho más baratas.
y esto pues lógicamente le da accesibilidad a los jóvenes. Y claro, lo que ocurre en este sentido es que el control en los espacios de esparcimiento de los jóvenes pues llegó a ser muy deficiente, y esto permitía que las drogas llegaran a la escuela, que llegaran al centro de distracción, ya llámale antro, disco o bien a las fiestas, y que hasta en los propios centros comerciales tengas la oportunidad de poder accesar a alguien que te pueda ofrecer este tipo de drogas. ¿Qué es lo que se está haciendo? Fortalecer las instancias de seguridad pública y al mismo tiempo trabajar de manera muy coordinada con el Gobierno de la República a través de la Secretaría de la Defensa Nacional para que se pueda acotar este problema de producción de drogas. Y efectivamente, romper con esa sinergia que se viene generando en términos de que Michoacán ha sido un estado productor de drogas, transportador de drogas por la costa hacia otros estados y hacia el país del norte, y también consumidor a través de todos los jóvenes que hay en nuestro estado. Por un lado es el tema de la seguridad que debe de abordar el gobierno. ¿Y el otro sería la prevención? ¿Perdón? ¿El otro sería la prevención? El otro es la prevención, la jóvenes? Comunicación y generar conciencia efectivamente, no solamente entre los jóvenes, sino también en los padres. ¿Le parece si abordamos esta segunda parte después de la pausa? Claro que sí, con todo. Porque el tema es importantísimo y trascendental y no lo podemos dejar solamente pues en este bloque, así que cuando regresemos de la pausa vamos a seguir hablando de este tema de las adicciones. Lo cerraremos con la parte que le toca hacer a las autoridades, al gobierno, pero también a los padres de familia y a las escuelas, para prevenir que los chavos caigan en la tentación de las drogas y para que cuando ya cayeron tengan oportunidad de salir rápido y rehabilitarse. Vamos al corte y volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Este es Tema Libre, el programa del Sistema Michoacano de Radio y Televisión dedicado precisamente a abordar los temas que interesan a la población y en este caso particularmente a los jóvenes, porque estamos hablando con jóvenes y con el secretario de los jóvenes. Y nos quedamos con la segunda parte de la respuesta sobre la pregunta de Denise, el tema de las adicciones y de lo que hace o debe hacer la autoridad, no sé si lo está haciendo, para poder pues apoyar a los jóvenes, para ayudar a la prevención y a la rehabilitación de aquellos que han caído en el tema de las adicciones. Fíjate, Julio, que yo creo que el tema dista en la comunicación, precisamente. Si vivimos en un país donde si ocurre algo en Asia, en Europa, en África, inmediatamente a través de las redes sociales lo estamos sabiendo prácticamente en tiempo real. Así es. Y esto es algo impresionante que si mi abuela viviera, yo creo que le da un infarto de ver cómo las cosas han cambiado, ¿no? Lo que yo veía de niño en los supersónicos hoy ocurre. Y ahora es una realidad y puedes estar conectado con alguien en el otro lado del mundo, pero puedes estar totalmente desconectado de tu padre, de tu madre y de tu hermano. Y es lo que desafortunadamente ocurre en nuestra sociedad. Podemos tener comunicación con todo el mundo, pero la comunicación al interior del hogar está totalmente rota. Y esto es algo que nos atañe tanto a hijos como a padres, no es solamente una responsabilidad de los padres. Los jóvenes y los adolescentes, ya cuando se tiene conciencia, también tienen una parte de responsabilidad. Y ante ello hemos venido también trabajando, generando jornadas en las cuales vamos a las instituciones educativas y platicamos con los alumnos, con los jóvenes, pero esa es solamente una parte. Por parte del DIF estatal, por parte de la Secretaría de Política Social, también se realizan acciones en las cuales se toca el tema con los padres de familia. Y no solamente en el tema de adicciones o lo que es el tema de enfermedades de transmisión sexual, sino también en el tema nutricional, que es algo muy importante. Hoy en día vivimos más años, pero tenemos menor calidad de vida. Podemos vivir hasta 80, 100 años, pero todos enfermos. Cuando antes los adultos, como el caso de nuestros abuelos, vivían muchos años, pero sanos. Y cada vez las enfermedades vienen a darnos también una lección muy importante
a todos los ciudadanos de que tenemos que cuidar también nuestro cuerpo, no solamente en el tema de prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual o en el tema de la drogadicción, sino también en el de cómo estamos alimentando nuestro cuerpo para que de esa manera también tengamos un futuro promisorio sin tantas enfermedades. Bueno, pues ahí tiene usted el panorama que tienen desde el sector público de cómo se puede combatir, cómo se puede atender el tema de la drogadicción, y coincido plenamente. Si logramos restablecer los lazos de comunicación entre los integrantes de una familia, seguramente será mucho más difícil que en medio de esos lazos puedan pasar problemas como el de las adicciones. Vamos a hablar ahora de la educación y las oportunidades que los chavos tienen en materia educativa. Y por supuesto, lo primero que hacemos es preguntarle a la gente allá en las calles qué opinan acerca de este tema. ¿Hay educación suficiente? ¿Hay oportunidades para seguirse educando? Y es hoy realmente la educación superior, por ejemplo, el escalón que un joven puede necesitar para subir en la escala social, o desafortunadamente se logra mejor a través de otras vías. Vamos a ver qué nos dijeron los amigos con los que platicamos en las calles de la ciudad. ¿Crees que los jóvenes puedan influir en las decisiones de gobierno? Muchos jóvenes traen muy buenos proyectos en cuanto a la política y economía. Principalmente hace falta que el gobierno apoye más a los jóvenes en este sentido, pero creo que sí, si el gobierno diera más oportunidad a los jóvenes para desarrollarse, creo que los jóvenes aportaríamos un gran beneficio para nuestro país. Considero que los jóvenes en los tiempos de ahora tenemos como un papel muy importante para contribuir a cada una de las decisiones que pueda tomar el gobierno, que pues ahora está sobre nosotros. Creo que el papel de los jóvenes es indispensable para la toma de decisiones. De alguna manera, nosotros como jóvenes, pues preparándonos, es de la mejor manera en cómo nosotros podemos influir y tomar una buena decisión, ya que se acercan pues las elecciones, y informarnos, ¿no? Y dar como esa idea a otros jóvenes, a otras personas de esta nueva visión joven que pues el país necesita. Ha habido jóvenes que han tenido iniciativas, sobre todo aquí en nuestra universidad, en la Universidad Michoacana, jóvenes revolucionarios que han influido en las decisiones de gobierno, pero creo que hoy en día los jóvenes debemos de dejar a un lado todas esas cuestiones tecnológicas y enfocarnos y preocuparnos por lo que pasa en nuestra realidad. Nosotros somos el futuro del país y nosotros podemos buscar una transformación hacia el país, por eso pienso que sí podemos influenciar, a lo mejor no de una manera muy activa, pero sí, en parte sí. Vamos precisamente con los planteamientos de ellos, los estudiantes de la Universidad Vasco de Quiroga. Tu nombre, tu grado y tu pregunta. Gracias, Julio. Mi nombre es Felipe Gómez Jacobo, soy del 8º semestre de Comunicación. Señor secretario, se ha hablado mucho del trabajo y de la educación, pero mi pregunta va enfocada principalmente a cómo ha trabajado el gobierno el tema de incluir en los jóvenes las actividades culturales y deportivas, porque de pronto no es suficiente nada más poner un cartel afuera de las oficinas de gobierno. ¿De qué manera el gobierno y de qué manera la Secretaría de los Jóvenes trata de incluir a los jóvenes en este tipo de actividades? Muchas gracias, Felipe. Fíjate que dos temas muy importantes, que es la cultura y el deporte, son factores fundamentales en el desarrollo del joven. Si al joven se le inculca desde muy pequeño el gusto por un deporte, difícilmente lo va a dejar. Y cuando sea grande, cuando es mayor, cuando es ya más joven, pues lógicamente tiene la posibilidad de seguirlo practicando. Si no se le inculca desde pequeño, es muy complicado que pueda adoptarlo en algún futuro. De la misma manera ocurre con la cultura. Es mucho más fácil aprender a tocar un instrumento cuando eres niño a cuando eres joven o adulto. Se te complica mucho más. Es como aprender inglés. Cuando tú aprendes inglés de niño, pues prácticamente lo llevas como una segunda lengua al español. Y en este caso, las acciones que se realizan en términos de inclusión a los jóvenes en este tipo de acciones, sí es muy importante, y yo creo que Michoacán tiene una serie de alternativas muy buenas. Aquí hay más de 15 festivales culturales que se realizan durante todo el año. Tenemos también resultados muy buenos en términos deportivos, porque bueno, pues ahí lo hablan los propios centroamericanos, o bien lo hablan las propias competencias nacionales o internacionales en las diferentes asignaturas del deporte. Y aquí es algo muy importante, tanto la CONADE como el Instituto del Deporte aquí en Michoacán tienen una actividad muy,
muy determinante, que es el apoyar a los jóvenes talentos en el ámbito deportivo para que puedan ser apoyados y de esta manera ser impulsados para que sigan siendo un buen ejemplo. Sin embargo, caemos también a una realidad. No todos los jóvenes tienen acceso a ello. O bien, no todos los jóvenes tienen en su casa el principal impulsor para que puedan desarrollar en el ámbito cultural o en el ámbito deportivo. Pero en Michoacán sí tenemos instancias deportivas, tenemos espacios deportivos, tenemos espacios culturales y algo que sí es muy importante es sumarle el esfuerzo a la promoción y a la difusión. Y es desde la niñez y la adolescencia para poder fortalecerlo en la juventud. Hoy podemos ver grupos de jóvenes, a mí me da mucho gusto pasar por el centro histórico y llegas por el Conservatorio de las Rosas y un gran número de jóvenes traen junto con la mochila también el contrabajo, la guitarra, el violín, y en ese mismo sentido ellos son un gran ejemplo de que sí es posible acceder a la cultura. En la Escuela de Bellas Artes, la propia Universidad Michoacana tienen una serie de opciones muy importantes que lo único que se requiere es realmente que lleguen los jóvenes y lo aprovechen. Y caemos a lo mismo, es muy importante que dentro de la familia, que es donde en un principio se detectan estas habilidades o gustos y que a partir de eso puedan ser inculcados y poder ser llevados hacia las instancias en las cuales pueden aprender una asignatura cultural o bien algún deporte. Muy bien. Estamos platicando con el secretario de los jóvenes, Rodrigo Iván Maldonado. Estamos platicando con los jóvenes de la Universidad Vasco de Quiroga. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos a las siguientes preguntas. No se vayan. En un momento continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tema Libre. Estamos llegando a la parte final de esta charla con los jóvenes de la UBAC, con el secretario de los jóvenes, Rodrigo Maldonado, y tenemos preguntas de nuestros compañeros de la Escuela de Mercadotecnia, ¿verdad? Sí. Hola, me llamo Giselle, estudio Mercadotecnia y Ventas y bueno, estudio el cuarto cuatrimestre. Y pues bueno, mi pregunta es, ¿qué convocatorias, qué programas se tienen para este 2015 para los jóvenes? Claro que sí, Giselle. Fíjate que hay un programa muy interesante precisamente en la carrera que tú estudias, el tema de los emprendedores. La carrera de mercadotecnia es muy interesante porque te da la oportunidad de conocer toda la serie de mercados que tienes a nivel local, a nivel regional, nacional e internacional. Y además, pues todo en este mundo es ventas. Y en ese mismo sentido, algo que a nosotros nos gusta mucho dentro de la Secretaría de los Jóvenes y del propio gobierno del Estado, es el tema de los emprendedores. Es una herramienta muy importante en la cual nosotros buscamos que los jóvenes tengan la oportunidad de poder desarrollar su propia actividad económica. La Universidad Vasco de Quiroga es una instancia que se ha comprometido durante muchos años en crear su propio centro de negocios, el poder crear el espacio de la incubadora de empresas. Y así como otras universidades y otras instituciones educativas, tienen la opción de que tú puedas integrar una idea, un proyecto en una incubación o bien en un simulador de negocios o un centro de negocios, pues bueno, luego dices, ok, me di cuenta que sí puedo realizar tal negocio y luego ¿qué sigue? Porque pues ya me di cuenta que sí puede funcionar, el mercado lo puede aceptar, pero ¿qué sigue después? Y ahí es donde dentro de la Secretaría de los Jóvenes, del propio Instituto Mexicano de la Juventud, se tiene a concurso programas muy interesantes en los que se puede apoyar a emprendedores, en coordinación con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, y una instancia muy importante que tenemos en el Estado que es CIFinancia, el organismo operador de créditos del gobierno del Estado. Y que en este sentido, cuando tú tienes la oportunidad de desarrollar un proyecto, de desarrollar una idea de negocio, es muy importante que si tú tienes la oportunidad de estar aquí en tu escuela y puedes integrarlo dentro de la incubadora o del simulador de negocios, inmediatamente, ya que lo hayas certificado la oportunidad,
acudas a las instancias que te pueden apoyar económicamente para desarrollarlo. Antes buscaban del gobierno que todo fuera a fondo perdido. Y bueno, decía la gente, ¿en qué me van a apoyar? Y yo necesito que me lo regalen. Ya se acabó esos tiempos en los cuales el gobierno subsidiaba este tipo de proyectos. Ahora el gobierno se compromete con el que quiere desarrollar la empresa, a través de la Secretaría de Economía con Capital Semilla, o bien a través del Instituto de la Secretaría del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Secretaría de Desarrollo Social. Buscamos la forma en la cual se les pueda dar un impulso para que los jóvenes y los que no son jóvenes, pero que traigan una idea de negocio, puedan desarrollarlo. Esta es una de las actividades que tenemos para el año que entra, el 2015, que ya entró, y que tenemos como opción para que los jóvenes puedan buscar en la Secretaría de los Jóvenes y en el Instituto Mexicano de la Juventud la posibilidad de poder desarrollar sus propias ideas y poder ser también autosuficientes. Muchas gracias, Giselle. Uno de los temas que seguramente más se abordan en la Secretaría de los Jóvenes es el tema del empleo, la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes de Michoacán. Y esto de impulsar el emprendedurismo parece que puede ser la mejor alternativa, porque en la circunstancia actual Michoacán difícilmente puede atraer grandes inversiones. En la circunstancia actual difícilmente podemos engrosar más al aparato de Estado y contratar a más gente, pero emprender proyectos propios puede ser una buena alternativa, ¿no? Totalmente, Julio. Tenemos un Estado con una extensión territorial muy grande, una extensión territorial que está dividida en ejidos, en parcelas, y que desafortunadamente nuestros jóvenes ya no las utilizan. ¿Por qué? Porque este rompimiento de comunicación también se llegó hasta la zona rural. Y los padres ya no le inculcaron a los hijos el amor a la tierra. Y por eso emigran hacia el país del norte. Y por eso emigran a las ciudades grandes, para buscar algún empleo. Desafortunadamente en Michoacán no somos un estado netamente industrial, somos agroindustriales. Y en ese mismo sentido, creo que es importante que volteemos los ojos nuevamente a la tierra. Y para ello los jóvenes vean la posibilidad en sus propias comunidades de poder hacer que su tierra produzca. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Rural, la SAGARPA, la propia Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Económico están poniendo un énfasis muy importante en lo que son los agronegocios. Incluso se están creando ya incubadoras de agronegocios específicamente, y que en este sentido nos da la oportunidad de poder desarrollar este gran bono que tenemos como Estado. Michoacán es de veras una tierra en la cual se produce casi cualquier producto primario, y en ese mismo sentido lo que se requiere es el impulso. Y a través de las instancias del gobierno se puede ver la posibilidad de que los jóvenes y también los no jóvenes puedan desarrollar este tipo de actividades, y que en este sentido tengan un modo de vida para sus familias. Muy interesante. Secretario, quiero agradecerle que haya aceptado. No, hombre, la invitación al contrario, para estar gracias con a nosotros ustedes. y emplazarlo para que pronto tengamos de nuevo cuenta la oportunidad de platicar con usted. Muchísimas gracias, y agradecer a la Universidad Vasco de Quiroga, a sus alumnos, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y Julio, es un gusto como siempre compartir contigo este escenario. No, hombre, muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Bueno, pues usted ha visto ya y ha escuchado los planteamientos tanto de nuestros compañeros estudiantes como del secretario de los jóvenes. Es cierto, el momento que hoy vive la juventud en nuestro país es un momento complicado, difícil, lleno de desafíos y de peligros y riesgos que evidentemente hay que afrontar con mucha mesura, con sensatez y con prudencia, pero también con valentía. Los chavos han demostrado no solo en esta generación, sino a lo largo de las generaciones, que es en la juventud cuando uno puede tomar las decisiones más valientes para estudiar, para trabajar, para emprender un negocio, para proyectarse hacia el futuro, sin miedo a los riesgos que muchas veces existen cuando se trabaja y cuando se estudia, por supuesto, sin miedo a fracasar o a tropezar, porque seguramente de los tropiezos se aprende muchas veces más que de las victorias. Hay que levantarse, hay que salir adelante y hay que seguir tocando puertas. Yo le digo casi siempre a mis alumnos, yo hoy lo reitero ante este público, que para los buenos siempre hay oportunidades. Siempre se encuentran espacios. Las empresas, las instituciones están buscando siempre a los mejores talentos, pero evidentemente es más fácil que esos talentos lleguen a las empresas y las instituciones, presenten sus propios proyectos, surjan con sus propias empresas, a que los vayan a buscar en la hamaca, en donde difícilmente los van a encontrar. Ojalá que pues eso nos quede como mensaje, y estos planteamientos tan interesantes que han hecho hoy los chavos aquí en este espacio. Jóvenes, muchas gracias.
Pásenlo muy bien. Gracias a Rodrigo Maldonado y gracias a usted por su atención y confianza. Lo esperamos en el próximo Tema Libre aquí a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ya nos vamos. La participación de los jóvenes actualmente para nuestro país es fundamental, ya que por ser la nueva cara de México en un futuro, tenemos que tener como la participación y el fomentarnos día a día todo lo que en este país está ocurriendo. Tenemos que buscar el cambio, tenemos que buscar ideas nuevas. Yo creo, en mi opinión, que tenemos que estar siempre estudiando y preparándonos para lo que viene. Nosotros como jóvenes tenemos un papel muy importante en esta sociedad, sobre todo porque somos el futuro de ella y pues está en nuestras manos hacer todo lo posible. El papel que tenemos los jóvenes en la actualidad es muy importante, ya que debemos ser nosotros los que tomemos la iniciativa para generar un cambio positivo en nuestra ciudad, en nuestro estado y en nuestro país.